Invitamos ahora al académico Guillermo Quiroz a hacer su presentación. 20 minutos, doctor Quiroz. Gracias, doctor Perales. Muy buenas noches. El tema que se me ha solicitado está aquí: grietas en las publicaciones científicas. Y voy a comenzar con una frase que es en este momento de perogrullo. Honestidad y buena fe, dos pilares en la ética de las publicaciones biomédicas. ¿Qué duda cabe? Comenzaré por los autores. Nunca más cierta esta frase: publicar o morir. Existe una avalancha increciente de artículos en busca de publicaciones que las acepten. Es cierto. ¿Por qué? Por la presión de engrosar su currículo que les sirva para postular a cargos académicos, hospitalarios, grants, etc. Por un lado. Pero también por figuración o por satisfacer egos, lo que denominan los entendidos narcisismo académico. Y esto no es a nivel científico, es a nivel general, es la sociedad. Como lo dice don Humberto Eco, la meta principal de miles es ser visualizados y volver a casa habiéndose merecido la consideración por haber salido del vulgar anonimato. Entonces es un problema generalizado y no solamente en nuestro ámbito. Los editores, así como los autores, tienen también responsabilidad. Los editores se rigen por los principios éticos de la mejor práctica para editores. Yo solamente he incluido aquí 3 instituciones que están regidas por las que se rigen los editores. Hay muchos más. Una de ellas es el COPE, el Comité sobre Ética de Publicaciones, donde existe un código, el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, la Asociación Mundial de Editores, etc. Y todas ellas tienen sus propios códigos. Yo solamente he traído un ejemplo, que es el Comité de Publicaciones, el COPE, que es un foro para editores de revistas con revisores, a fin de discutir aspectos sobre la ética de las publicaciones, que es a ese nivel donde vamos a revisar el tema, a nivel de las publicaciones de primer orden. El objetivo: promover la integridad, el título de nuestro simposio, de lo que se publica en revistas de investigación y los principios de transparencia y mejor práctica. Entre otras, recomiendan ellos que los editores deben esmerarse en asegurar que el contenido a publicar se base en datos reales y originales y que cumplen con las normas éticas de investigación médica. Por eso ellos, para revisar los temas, las investigaciones, tienen sus propios revisores, pero además tienen sus asesores, que son los que al final van a dar el visto bueno para que se publique. Los editores entonces son pues evidentemente corresponsables de lo que se publica. Aceptar o rechazar un artículo debe basarse en su originalidad, claridad, así como en su relevancia. Eso es lo que exigen ellos. Y algo importantísimo, la revelación, el disclosure. Exigir a los autores revelar ampliamente la fuente de financiamiento de la investigación, el rol que ocuparon en la investigación y en su publicación. Las revistas más reconocidas exigen a los autores transferir el copyright, el derecho de autor al editor, y aquí es donde comienzan algunos problemas, como vamos a ver. Muy bien, entramos entonces en lo que es el fraude o mala conducta. El año 95, viendo la serie de problemas de fraude que habían en Estados Unidos, pues la Comisión para la Integridad de la Investigación, que fue formada por la Secretaría de Salud, hizo esta definición. La mala conducta de la investigación se define como la fabricación, falsificación o plagio en que se incurre al proponer, ejecutar o revisar un trabajo de investigación o en el informe de los resultados. Ahora esto
con el tiempo y la experiencia se ha ido ampliando y hay otros conceptos incluidos aquí. Pero hay dos cosas interesantes. La experiencia dice que la situación va en aumento, lo cual es muy cierto, y que es un problema a nivel mundial. Muy bien, entramos entonces en el tema fraude científico. La revista de la Royal Society de Medicina dice, es el veneno de la verdad científica. Y aquí define falsificación y manipulación de datos, duplicación, autoría ficticia, más conocida como autoría regalada, publicación reiterada y plagio. Veamos las tres primeras: falsificación y manipulación de datos. Los datos correctos existen, pero son modificados para que estadísticamente el resultado favorezca la hipótesis. Eso los investigadores le llaman el N por 2, pero puede ser N por 3 o N por 4. Y esa la finalidad es cumplir con la hipótesis, porque durante la investigación el número de casos no les dio estadísticamente significancia. Duplicación. Publicación total o en parte de lo ya publicado en otra revista, modificando el título. Esto es muy serio. La autoría regalada, esto es lo más frecuente. Inclusión de personas que no han participado en el estudio. Por varias razones, aquí hay dos. Por presión. El jefe le dice al subalterno, si no me pones en el título, no se publique ese trabajo. Y la segunda depende del autor, por lo que ellos llaman el lambisconismo, la adulación. Entonces ellos deciden poner al jefe que no ha participado. Publicación reiterada y plagio. Veamos la publicación reiterada. La publicación reiterada comprende publicación fragmentada que los investigadores llaman ensalame. Cortar un trabajo en porciones menores para publicarse como artículos independientes. El autoplagio. Un autor escribe un artículo incluyendo resultados de sus propias investigaciones, pero no se citan las referencias. Entonces, quien quiere buscar ese párrafo no va a tener una referencia a dónde ir. La referencia inconsulta, incluir referencias bibliográficas sin haberlas leído, copiando párrafos de otros artículos y poniendo la referencia bibliográfica sin conocer el trabajo y descontextualizando el párrafo. Publicación inflada, cuando se agregan pacientes a series anteriormente publicadas y se remiten sin advertir a los nuevos editores. Esta publicación inflada es aceptada en algunos casos, cuando se comunicó preliminarmente un resultado, pero tiene que avisarse. Este es un estudio preliminar. Cuando al agregar casos se modifican conclusiones o se ratifican las tendencias, eso es perfectamente válido. Se debe ser explícito en informar qué parte de la data ya fue publicada, cuando se puede comparar con la serie anterior. Entonces, estos elementos son fundamentales para saber y distinguir entre lo que es un fraude y lo que algunos llaman faltas. Y llegamos al plagio. Acto fraudulento con presunción de intencionalidad. Esto lo dice el COPE. Apropiación de frases, párrafos o artículos ajenos presentándolos como originales sin citar la fuente. Esto lo conocemos claramente y lo hemos leído muchas veces. El plagio es corrupción intelectual. Hoy se detectan más por la presencia de revisores. Sin embargo, algunos son detectados por los lectores. Y eso va a aumentar el desprestigio, obviamente, del autor y de la revista. Este párrafo es importantísimo. Lo dicen ellos mismos. Es una plaga mundial, penetra en todos los niveles de actuación profesional, del encumbrado al bisoño.
del encumbrado al bisoño. En el año 1983, en cardiología, hubo un problema muy serio y un escándalo mundial, porque uno de los investigadores más reconocidos, autor del tratado de cardiología, el doctor Eugene Brownwell, de la Universidad de Harvard, reclutó o incorporó a su grupo de investigadores a un doctor que tenía muchos trabajos, decenas de trabajos. Lo incorporó y en un momento dado le avisan que este doctor tenía varios artículos que eran fraude, eran plagio. Desafortunadamente él lo minimizó. Entonces entró al comité de ética. Harvard se demoró varios meses y finalmente demostraron que efectivamente este doctor lecciones de la Fer Darcy. John Darcy fue el investigador. Muchos de sus más de 100 estudios probaron ser fraudulentos y tenían que retractarse. Fue una situación muy seria. Yo he entrado a buscar algunos y efectivamente 2 de ellos que fueron publicados en el New England, una revista Q1, retractación. Acá está, Darcy, New England Journal of Medicine. Tuvo que reconocer, el doctor Brownwell tuvo que asistir a las reuniones del comité de ética. Finalmente se salvó el impasse, pero a este doctor fue descalificado como investigador y nunca más volvió a ningún otro centro de investigación. Este es un problema serio. Y es un problema serio porque estamos hablando de personas en formación. Y este es un trabajo presentado el año 2010 en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Aquí tienen el autor. Él había revisado las tesis de un año, del año 1998, en una universidad. Un año en una universidad. Y ahí tienen ustedes. Proporción de párrafos con plagio, número de tesis. De 0 a 10 párrafos, 7 tesis. De 20 a 30, 5 tesis. Y así sucesivamente. De 90 a 100, 3 tesis. Este es un caso que también implica a estos jóvenes estudiantes. En el año 2003, estos investigadores publicaron en una revista brasilera un estudio sobre la enfermedad de Chagas. 3 años después, en el 2006, se publicó en esta revista de Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoamericana el trabajo de ellos, en los cuales se habían plagiado 11 párrafos. Y aquí tienen ustedes texto original y el texto plagiado. Habían textos parcialmente plagiados y plagios íntegramente. Esto ocurre, dijimos, mundialmente. Y aquí está la revista de la Sociedad de Endocrinología. Este ha sido retractado. Ahí están los autores, todo el trabajo tuvo que ser retirado por fraudulento. ¿Y quién no conoce este caso? El caso del famoso doctor coreano Woo-Suk Hwang, experto en células madre y que había publicado muchísimos trabajos muy buenos, premiado, receptor de muchos grants, y que la revista Nature encontró éticas en la terapéutica de clonación. Un momento de triunfo de la ciencia norcoreana, de la ciencia surcoreana, parece haber sido dañado por dudas en las prácticas de laboratorio. ¿Qué hizo el doctor? El doctor negó el trabajo, negó la acusación.
el equipo de clonación surcoreana niega impropiedades. Fue sometido al comité de ética y el comité de ética demostró, científicos confirman que coreano falseó trabajo sobre la clonación. Una comisión confirmó que hasta las fotografías habían sido trucadas. Jamás se aislaron células madre a partir de embriones humanos. Sometido al comité de ética, tuvo incluso que ir a la corte penal, se le suspendieron todos los títulos, tuvo que devolver los grants, etc. Y el desprestigio grande para su equipo y su universidad. Hace 2 semanas, leyendo El País, sale esta noticia de México. Acusado de plagio un académico mexicano de la Universidad de Guadalajara. Al menos 84 fragmentos copiados en su tesis doctoral. Es decir, a todo nivel. Hablábamos del bisoño, al encumbrado y a todo nivel, a nivel mundial. Se me pidió que revisara también en estos 20 minutos lo que es el copyright, los derechos de autor. Como ustedes saben, el derecho de autor es un derecho reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de la que es autora. ¿Qué duda? A ver. ¿Y qué dice nuestro Indecopi? Cualquier creación intelectual se considera obra literaria. Literaria, artística o científica. Está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Protege e incentiva la creación literaria, no hay ninguna duda. La protección del derecho es automática, desde el momento mismo en que el autor crea la obra, incluso si es borrador. Si alguien toma del escritorio un trabajo de un autor, eso es evidentemente una falta gravísima contra los derechos de autor. Para protegerla no es necesario que haya sido publicada. Y finalmente, entre otras, porque el reglamento es muy amplio, aplica para formato en papel, electrónico, digital, etc. Pero también el Código Penal tiene su parte. Esta ley del 2004, plagio. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y 90 a 180 días multa el que con respecto a una obra la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. Clarísimo. Sin embargo, nadie hace nada. Por ahí están caminando. No hay ninguna reacción. Se decía que el derecho de autor tenía más o menos 30 años de duración. Por lo menos a mí me lo dijeron hace algunos años. Después de 30 años tú puedes tomar cualquier figura, cualquier tabla, no hay problema. El Indecopi lo he tomado directamente de su código, de su reglamento, tal como está, con colores y todo. La ley reconoce a los autores una protección de los derechos patrimoniales de sus obras literarias durante toda su vida y hasta 70 años luego de su fallecimiento. Es decir, el derecho de autor no se extingue prácticamente. Por supuesto que hay preocupaciones, ya el doctor Gustavo nos va a decir las cosas que se están haciendo. Pero acá hay una que es la publicación, en la voz global para las publicaciones académicas. Los investigadores necesitan rehusar material para comparar sus estudios. Es una necesidad de todos los investigadores. Tomar figuras, tomar datos, etcétera, etcétera. Por interés académico, los autores deben facilitar el intercambio de información, las figuras, las tablas a sus pares, por compromiso moral. Bueno, a ellos les gustaría, pero no lo pueden hacer, en muchos casos.
los derechos sobre su producción culminan al cederlos al editor para publicarse. En ese momento comienzan las complicaciones. Estimula a los editores a permitir reusar una cantidad limitada de material por otros autores sin costo. Algunos editores lo hacen, pero la gran mayoría no, porque eso cuesta. Y yo les voy a presentar algunos casos. Estos son los que yo he solicitado hace 2 o 3 meses. The New England Journal of Medicine, una figura, $91.65. Circulation, otra figura, $75. Journal American College de Cardiología, $30 una tabla. Llama, una figura, $300. Entonces, hacer un libro, a muchos autores les resulta oneroso, se lo entregan al editor, el editor corre con todo, lo publica, lo vende, y entonces, pero quien no hace eso y quiere hacerlo con fines estrictamente académicos, no lo va a conseguir. Cuando yo me he remitido solicitándoles el permiso para publicar estas figuras o tablas, les he explicado claramente que es con fines académicos, esto no se vende, se entrega de gracia, se va a difundir entre profesionales, gratis, residentes, internos, profesores, etc. Y el único que me aceptó por una vez fue Oxford University, en la editorial de Oxford. Es la única que me aceptó. ¿Por qué? Porque son revistas indexadas. Esta es otra, interesante. Yo ya había pedido a Elsevier, ya había pedido la primera, la segunda fue gratis. Entonces me comunicaron que si yo tomaba otra, no me iban a cobrar. Esta segunda fue gratis. Esta es una revista no indexada, de la sociedad, perdón, ¿qué estoy haciendo? Sociedad Argentina de Cardiología. Por la presente autorizo a usted a reproducir la figura 2, etcétera, etcétera. Porque ellos son los editores. Entonces, simple y llanamente, me permitieron sin cobrarme un centavo. Hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, la APA, la American Psychological Association. La APA permite, sin solicitar permiso, usar máximo 3 figuras o tablas y texto de menos de 400 palabras o serie de fragmentos de menos de 800 en su revista. No necesitan permiso. Claro que declaran, ellos se debe solicitar permiso para reusar material protegido por la ley, no hay que duda cabe, pero para ellos, para su revista, nos dan este permiso, lo cual es sumamente importante. ¿Qué hacer en el Perú? Indecopy lo dice, siendo un acto de piratería intelectual, denunciar el hecho ante la Dirección de Derecho de Autor, solicitar se restituyan sus derechos, que se sancione al impostor, solicitud de indemnización a autoridades y, si desea, hacer un reclamo penal. Entonces la situación es bien clara. Que no lo hagamos es otra cosa, pero aquí está bien escrito. Ya para finalizar, el conflicto de interés lo conocemos todos, cuando el prestigio personal, institucional o beneficio económico se colocan por encima de principios y compromisos éticos, que los conocemos: contribuir a la ciencia, buscar la verdad, mejorar la existencia humana. Por tanto, es obligatorio revelar la fuente y los compromisos, el disclosure que ya hemos hablado. Y para terminar, quiero presentarles una frase importantísima que no está muy difundida, pero que todos la conocemos, y que ha sido publicada, o que fue publicada ya hace un tiempo, por el Instituto de Ética de la Universidad de San Marcos. Alberto Perales Cabrera: principal falta ética en las publicaciones científicas, no publicar sus resultados.
por razones diversas, positivos o negativos, pero deben publicarse. Muchas gracias. Muchas gracias, académico Quiroz.